Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos una vez más a una nueva transmisión de la Cato Live. Hoy en la tarde tenemos una conferencia muy importante, ya que será nuestro expositor, nuestro conferencista, el doctor Boris Hervas, quien nos dé a conocer los resultados de un estudio que él y su equipo han estado realizando sobre los factores que inciden en la adopción de comportamientos que reducen su contagio. Agradecemos nuevamente a las personas que se van vinculando a nuestra señal en vivo en la Cato, en Universidad Católica y también en nuestro canal de YouTube, La Cato. En segundos más iniciamos con esta importante conferencia. De forma introductoria vamos a ir dando lectura a algunos datos importantes de nuestro conferencista. El doctor Boris Hervas se graduó con honores como ingeniero industrial de la Universidad Mayor de San Simón el año 2002. En el año 2007 fue becado por el gobierno del Japón con la beca Monbusho para realizar sus estudios de maestría y doctorado en el Instituto Tecnológico de Tokio, en Japón. El año 2012 fue premiado por la Sociedad Japonesa de Control de Calidad con el Premio a la Investigación del Año por una de sus investigaciones doctorales. Se graduó como doctor en Ingeniería Industrial y Gerenciamiento el año 2013. El mismo año fue premiado por la Sociedad Japonesa de Ingenieros y Científicos del Japón con el Premio Deming por investigaciones relacionadas con el área de calidad. Ese galardón hace que el doctor Boris Hervas, hasta ahora, sea el único latinoamericano en haber ganado tan prestigioso premio internacional. El 2018 fue reconocido por el Senado de Bolivia por sus aportes a la ciencia y tecnología del país. El mismo año, una de sus investigaciones fue premiada en el Encuentro de Economistas de Bolivia. El 2019, otra de sus investigaciones también fue premiada en el Premio Plurinacional de Ciencia y Tecnología. El mismo año fue invitado como investigador visitante a la Universidad de Waseda en Tokio, Japón, para realizar investigaciones conjuntas relacionadas con el comportamiento internacional de consumidores. Actualmente se desempeña como docente a tiempo completo de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica Boliviana Regional Cochabamba. Ha escrito un libro sobre metodologías de investigación y sus diferentes investigaciones fueron publicadas en revistas especializadas internacionales de prestigio como en Estados Unidos, Europa y Japón. Es así que doy la bienvenida al doctor Boris Hervas, el conferencista invitado para el día de hoy. Doctor, buenas tardes. Es un gusto tenerlo con nosotros y formar parte de estas charlas virtuales que tiene la Universidad Católica Boliviana Regional Cochabamba. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la introducción. Bueno, lo que voy a presentar el día de hoy corresponde a un estudio que se ha hecho respecto a los factores que inciden en adopción de comportamientos para el contagio del COVID-19 en Bolivia. Como un preámbulo para que se entienda de qué trata esto y no sea algo confuso, y más o menos vayamos entendiéndonos a medida que voy avanzando. La pregunta concreta es, ¿qué hace que la gente siga las recomendaciones gubernamentales y de la OMS referente a cómo podernos cuidar los bolivianos respecto al COVID-19? Esa es en esencia la pregunta que se ha planteado
Y en función a esa pregunta se ha hecho una investigación en la cual vamos a poder ver diferentes detalles. Hay un artículo escrito al respecto y un reporte. Y vamos a ver que hay factores muy interesantes que han salido en el estudio, como por ejemplo, vamos a verlo, el tema de la confianza institucional y otro tipo de factores importantes que han mostrado, en este caso estadísticamente, la causalidad que existe y por qué la gente sigue o decide rechazar, en este caso, las recomendaciones que hace la Organización Mundial de Salud. Todo esto visto de una visión, si quieren, más amplia, en el sentido que se analizan múltiples variables, como por ejemplo la personalidad, la cultura, se analiza temas de la confianza en instituciones y muchas otras variables que vamos a ver a continuación. El cuestionario era bastante amplio y eso es lo que trata en concreto esta charla. La charla puede ser utilizada y puede ser, si quieren, la investigación tiene aplicaciones desde las visiones, la visión gubernamental, a la cual se ha compartido en su momento con personeros del Ministerio de Salud, han tenido acceso a la investigación, lo mismo que diferentes instituciones públicas. De la misma manera, la aplicación de la charla y las conclusiones no solamente es para instituciones gubernamentales, sino también para instituciones privadas, que pueden servir para poder tomar las ideas y utilizarlas de la manera que mejor les corresponda, porque muestra este aspecto a nivel individual, que es lo más importante. Eso es lo que trata la charla y voy a comenzar a explicarles en detalle los diferentes aspectos. La charla tiene en realidad 4 partes. En la primera parte vamos a hablar respecto a los antecedentes que corresponden a esta idea que ya les comentaba. Vamos a hablar de una teoría general, que existe un marco teórico que se basa concretamente en algo que se conoce como Behavioral Economics o economía del comportamiento. Es una teoría muy, si quieren, utilizada en el extranjero y en la cual soy uno de sus seguidores, en la que existen premios Nobel de Economía, ya alrededor de 3 premios Nobel, y comienza por un profesor denominado Daniel Kahneman, que da esta idea y lo que hace en concreto es unir 2 áreas, conocimientos de 2 áreas, del área de la psicología y del área de la economía, y los lleva a una nueva área que ya ha dado, como les dije, 4 premios Nobel de Economía a nivel internacional y que es ya en el mundo científico una teoría validada y utilizada. En la tercera parte vamos a hablar de resultados, qué es lo que se ha obtenido, y finalmente las conclusiones, que son los aspectos más importantes. Cabe aclarar que muchos de los puntos que voy a tocar durante la presentación, algunos detalles son el resumen del artículo que se va a presentar. Para más detalles, obviamente voy a tratar de responder las preguntas que pudiesen tener, pero tomen en cuenta que esto no tenía de capturar la cantidad de información que se ha recopilado y que se presenta en el artículo y que se les invita muy cordialmente a poderlo leer. Entonces, comencemos. Esto es algo que decía en una entrevista al New York Times el exdirector del Centro para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Tom Frieden. Básicamente decía, seamos muy claros, hay una gran incertidumbre respecto al coronavirus, por lo que necesitamos una gran humildad para mirar hacia el futuro, porque la mayoría de los epidemiólogos anticipan una lucha larga y desgarradora contra el virus y una vacuna podría estar a 1 o 2 años de distancia o tal vez nunca. Esto es importante que lo tomemos en cuenta porque captura algo que está ocurriendo actualmente en la comunidad científica, que es que el coronavirus es un virus muy complejo, que muchos piensan que se va a solucionar rápidamente esto y esto no es así. Los protocolos científicos y los periodos que utiliza la ciencia, la forma de trabajo que se tiene establecida internacionalmente, hace que esto no va a darse soluciones rápidas, porque tiene que pasar muchas etapas antes de llegarse a una vacuna, o también hay que ser lo suficientemente humildes como seres humanos y tal vez entender que probablemente no se va a dar una vacuna y tenemos que aprender a convivir con este virus. Entonces, en ese sentido, las diferentes prácticas preventivas que se recomiendan desde la Unidad de Salud, el gobierno, la CDC y otras instituciones a nivel internacional y nacional, es importante seguirlas, porque algo que está claro es que las cosas no van a volver a lo que eran antes. Vamos a tener que hacer los seres humanos un cambio en nuestro comportamiento
si queremos evitar los riesgos no solamente a nivel de letalidad, sino a nivel de la enfermedad, que más y más estudios están mostrando que este no es un simple resfriado como muchos pensaban. Hay muchas variables que no estamos entendiendo, que recién se está comenzando a comprender respecto, por ejemplo, a las infecciones en los niños, referente a los problemas que causa a nivel del sistema digestivo, respecto a nivel de los problemas en los vasos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo importante y es siempre bueno pensar que muchas de estas cosas tal vez no van a solucionarse rápidamente en el tema del coronavirus, sino que hay que seguir las recomendaciones que se conocen, seguir lo que científicamente está validado y de esa manera ser humildes y entender que tal vez, ojalá las cosas se logren solucionar en los siguientes 1 o 2 años, pero de no ser así, tenemos que los seres humanos comenzar a cambiar en nuestro comportamiento y seguir las recomendaciones que se nos da, porque esto no es un complot, esto no es una broma, no es un tema político, esto es una realidad que nos ha tocado vivir a todos. Entonces, el COVID-19 concretamente es una enfermedad que muchos ya conocen, el tipo infeccioso, que es causada por un virus que se conoce como el SARS-CoV-2 o CoV-2, que se lo ha conocido, y tiene el nombre de coronavirus por la forma que ustedes pueden ver en la fotografía, que parece como una corona. Esa es la razón básica de su nombre, pertenece a una familia de coronavirus, es muy grande, no soy biólogo ni soy médico, pero les comento lo que dice la literatura al respecto. Y en ese sentido, el brote inicial se ha dado en Wuhan, en China, en el 2019, en diciembre, y en ese momento no existía información al respecto. Entonces, actualmente, como es de su conocimiento de todos, pues las instituciones científicas a nivel mundial están trabajando en contrarreloj para poder entender y cada día sacan más y más información para poder conocer cómo poder detener la pandemia mundial que actualmente ocurre con el coronavirus. ¿Cuáles son los antecedentes de esto? Aquí vamos a ver un poco, ya entrando en la investigación de qué trata esto y por qué. Ustedes se preguntarán cómo un ingeniero industrial tiene que ver con el tema de coronavirus. Y esto es una pregunta bien importante que les voy a responder. Básicamente, este estudio que se está realizando, que se ha realizado y también se está realizando, estoy haciendo otro estudio con el profesor Bjorn Frank de la Universidad de Waseda, con el cual vamos a publicar un artículo internacionalmente. Hemos hecho una revisión de la literatura internacional y en el tema de políticas públicas de salud, muchos de los modelos que se implementan o se han implementado, por ejemplo, para la prevención del ébola, para la prevención del SIDA y otros, se basan en modelos de la psicología, del marketing y además de la tecnología, de la difusión tecnológica. Entonces, todas estas ideas han sido utilizadas y se enseñan en el tema de política pública. En consecuencia, mi persona, como ingeniero industrial y especialista en estas áreas, no está alejado del tema de difusión y cambios de comportamiento, porque uno de los temas que he estudiado durante mi posgrado en el Japón corresponde a la modelización matemática de los sistemas de satisfacción del cliente y calidad a nivel de relación cultural, a nivel de relación económica, a nivel de relación psicológica. Entonces, este tipo de modelamientos no está alejado de lo que se estudia en el área de ingeniería industrial y concretamente en el área de lo que es políticas públicas de salud. Entonces, lo que ha pasado hasta el momento es de que, como es de su conocimiento, en la prensa, tanto nacional como internacional, se está utilizando mucho el modelamiento estadístico y están utilizando diferentes modelos a nivel de inteligencia artificial, a nivel de regresiones lineales logísticas, están utilizando modelos que se dice preventivos y otro tipo de modelos analíticamente, si quieren, que buscan predecir cuándo se van a dar los picos de contagio y cuándo debería, por ejemplo, levantarse una cuarentena o decretarse una cuarentena, etcétera, etcétera. Esa es la idea que se ha estado manejando. Ahora bien, esos modelos lo que hacen y tienen un trabajo concreto es dar información a las personas, en este caso a las instituciones de salud, a los científicos, para ir modelando cómo está cambiando el comportamiento en el tiempo. Entonces se utilizan diferentes variables en las cuales uno trata de ir modelando, en algunos casos si es que es un modelamiento, por ejemplo, a nivel de modelos logísticos o modelos de clasificación, como algunos están haciendo, pues lo que se hace es utilizar los datos históricos y en base a un modelo tratar de traducir, o en este caso predecir, explicar el comportamiento del pasado
de la cantidad de contagios o cantidad de muertos, y luego predecir a futuro, basados en el principio de que es un principio matemático muy interesante, que la historia, si quieren, tiene una especie de inercia, que va a continuar más o menos esa misma inercia a futuro. Entonces, esa es la idea, si quieren, resumiendo, obviamente siendo muy sucintos a nivel de este tipo de modelamiento o otro tipo de modelos, los modelos que utilizan algoritmos de inteligencia artificial, el deep learning y otros, que corresponden de igual manera a que el algoritmo por sí mismo, a nivel de redes neuronales, comience a entender el comportamiento de los datos, trate de predecir la mayor cantidad de datos y a futuro diga qué es lo que va a suceder. Entonces, estos modelos son interesantes y son importantes para, como les dije, para la información de políticas públicas. Lo que sí, obviamente, estos modelos son importantes, pero no son los únicos modelos que se pueden hacer, y eso es algo que hay que entender. Y eso es uno de los vacíos que se ha encontrado en la literatura, tanto boliviana como internacional. Lo que ocurre en concreto es de que de nada sirve que nosotros tratemos de predecir las cosas a futuro, lo que puede pasar en cuanto a la inercia de los datos en los siguientes 2, 3 o 4 meses o semanas o años. Lo que está claro es que los seres humanos tenemos que cambiar el comportamiento. Y si no cambiamos el comportamiento, no respetamos las reglas, por ejemplo, que se establecen para la cuarentena actualmente, esto puede ser aún peor. Y eso es lo que va a pasar, porque muchos de esos modelos en realidad son modelos, el modelo de Seyere, que se dice en inglés, que es uno de los más interesantes, básicamente es altamente sensible a pequeños cambios al inicio, que se conoce como modelos caóticos. Entonces, un pequeño cambio a nivel de una de las variables o uno de los puntos puede cambiar completamente el resultado futuro. Y eso es lo que sucede. Y hay varios modelos, en este caso específicamente la teoría del caos, que es una teoría matemática que se le está utilizando para tratar de entender este tipo de fenómenos complejos. Entonces, más allá de ese aspecto, lo que se requiere es que la gente comience a cambiar su comportamiento. Si la gente no cambia su comportamiento, nada de esto sirve. Y es donde se está tratando de ayudar con esta investigación. Entonces, tanto a nivel nacional no existen este tipo de modelos, ni tampoco a nivel internacional. En el artículo que actualmente estoy escribiendo para mandar al extranjero, junto al profesor Bjorn Frank, pues el problema que hemos encontrado en la literatura es ese. No, hay muy pocos modelos, hay modelos que utilizan y tratan de explicar el comportamiento, la adopción en este caso, medidas de protección contra ciertas enfermedades como el Chagas, como el ébola, existen a nivel del H1N1 en Hong Kong y otros, pero no hay aún literatura a nivel del COVID-19 y es donde viene el aporte, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional de este estudio que se ha hecho. ¿Cuál es la hipótesis de estudio? En concreto, las actitudes, los factores demográficos, la personalidad y la cultura de los bolivianos, pues influencian los comportamientos de prevención del COVID-19. Básicamente, esto, si quieren entrar en detalle, a nivel de políticas públicas de salud, se basa en un modelo que se llama el Health Belief Model, que es el modelo de creencias de salud, que se lo utiliza y es uno de los modelos más utilizados a nivel internacional para políticas informativas y para prevención de enfermedades. El objetivo general es pues determinar los factores que inciden en la adopción de los diferentes comportamientos que se recomiendan para la reducción del contagio del COVID-19. Como les decía al principio de esta presentación, la idea concreta es qué hace que la gente cumpla o no cumpla las recomendaciones de salubridad que se le dan para prevenir el COVID-19. Y eso viene de la idea que las hipótesis, vamos a verla más adelante, concretamente nos muestra que este es un modelo altamente complejo en el sentido que afecta la cultura, afecta la personalidad del individuo, afectan los castigos, afectan las instituciones públicas y afectan otros. Y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la teoría general? Y eso es, si quieren, lo interesante de este modelo, que nos basamos en una teoría que se conoce, como les decía, en Behavioral Economics, economía del comportamiento, que une los aspectos de la economía y los aspectos de la psicología. Inicialmente vamos a hablar de esta teoría general y a continuación el aspecto metodológico. Concretamente, la teoría que utilizamos se basa en una teoría propuesta en el 93 por Batman y Klump, que utilizan estos principios de la economía del comportamiento para explicar los procesos del por qué la gente sigue o viola las reglas que se establecen. Esto es interesante porque esta teoría, si quieren, excluye aspectos moralistas, que algo está bien o está mal, si quieren por así decirlo,
sino que lo ve en un aspecto más objetivo y a nivel biológico, qué es lo que está sucediendo con los seres humanos, y esto a nivel tanto biológico como psicológico y social. Entonces, inicialmente, lo que ocurre es de que si quieren, los seres humanos estamos limitados por dos tipos de reglas. Las reglas o las normas naturales, por ejemplo, la gravedad es algo que no podemos escapar, aunque queramos hacerlo, u otro tipo de, si quieren, leyes naturales, y las leyes hechas por el hombre, que son leyes que hemos desarrollado los seres humanos a lo largo del tiempo y en diferentes sociedades para poder regir nuestro comportamiento y poder comportarnos como grupo, es decir, cosas que aceptamos y rechazamos. Todo esto se nos enseña desde niños y nos desarrolla lo que es un proceso decisional de comportamiento. Es decir, nosotros sabemos, se nos enseña, por ejemplo, hijo, tú no vas a robar, eso no está bien. O hijo, no te acerques al balcón porque te puedes caer. Entonces, hay múltiples reglas que se han ido estableciendo, incluso a nivel de reglas institucionales. Por ejemplo, usted no debe utilizar el Internet fuera de la oficina, o miles de cosas, o el password, el teléfono de la empresa, usted no puede hacer sus negocios por aquí. Vamos estableciendo, en ese sentido, múltiples reglas que son tanto las reglas establecidas por la naturaleza y también las reglas establecidas por los seres humanos, por la sociedad en la que vivimos. Las reglas no son las mismas en Bolivia que en Estados Unidos o que en Japón. Va a haber variaciones, tal vez hay similitudes, pero tienen variaciones y reflejan esos cambios y adaptaciones que ha hecho el ser humano a nivel de la psicología evolutiva y a nivel de la cultura. Entonces, esto nos lleva concretamente, dice Batman y Clump, a lo que es la violación o el cumplimiento de las reglas. Entonces, vamos viendo acorde a estos aspectos. Obviamente, en detalle, esto se ve en un proceso de economía de comportamiento que se habla a nivel de un proceso de optimización de comportamiento. Esto es un proceso subconsciente, no es un proceso consciente, en el cual constantemente el ser humano está preguntándose para cada decisión si es que esto minimiza sus gastos y además maximiza sus ganancias. Acá es donde entra la economía del comportamiento y nos dice que los seres humanos, debido a nuestras capacidades, en este caso físicas limitadas, por ejemplo, no tenemos capacidad infinita de procesamiento, nosotros no tenemos, en este caso, mucho tiempo para decidir, perdón. Tenemos múltiples limitaciones que nos da la biología y la naturaleza como seres humanos. En consecuencia, nosotros no llegamos, como propone la economía clásica, a una solución perfecta u óptima, sino que entramos a lo que se conoce como soluciones satisfacientes. Es decir, tratamos de hacer un balanceo, y eso es lo que entra en la parte derecha de la pantalla que ustedes pueden ver, que es balanceamos nuestras emociones y nuestro raciocinio. Constantemente estamos balanceando ambos. Algunas veces se superpone uno al otro y nos lleva a decisiones ineficientes, tanto a nivel económico como a nivel personal. Entonces, si quieren, este balance que concretamente el Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman lo define como sistema 1 y sistema 2, pues lleva a diferentes decisiones y en este caso comportamientos subóptimos que no responden a la teoría de la economía clásica, que nos dice que el hombre es un homo económico, es un hombre, si quieren, que piensa, es un hombre que decide, es un hombre que no toma en cuenta las emociones, es un hombre prácticamente perfecto, cosa que no ocurre. Entonces hay ese aspecto y eso nos lleva a lo que es el cumplimiento o la violación de reglas. En ese sentido, en concreto, como les iba adelantando, las decisiones pues tiene que ver con un aspecto consciente y subconsciente internamente que el ser humano está balanceando. Lo que va a hacer concretamente es una relación entre lo que son los recursos que tiene, no solamente monetarios, físicos, puede haber recursos materiales y múltiples cosas, y además sus habilidades. Como ustedes saben, las habilidades no están uniformemente distribuidas en la naturaleza. No todos somos buenos en todo, somos buenos en algunas cosas. Entonces, se va dando una combinación, una interacción entre estas variables de recursos y habilidades, lo que lleva a lo que se conoce como procesos de sustitución. Estos procesos de sustitución, por ejemplo, corresponden a que yo, como persona, Boris Hervas, tal vez soy bueno en el tema de estadística, pero no soy bueno curando heridas. Entonces necesito un médico, alguien que se especializa en eso, que no le tiene asco a las heridas, que puede curarlas. Entonces van haciendo lo que es la división del trabajo, la especialización. Entonces vamos intercombinando una y otra vez lo que son los recursos y habilidades que nos llevan a las decisiones.
Y esas decisiones luego tendrán que ver con ese proceso de optimización. Entonces, como ustedes notarán, esto va a ser problemático porque en algunos casos, cuando hay este proceso de optimización, pues las personas no van a poder decidir, o sea, van a tomar decisiones erróneas, no van a tener los recursos suficientes para poderlo hacer. El caso concreto, lo que está pasando en este instante en nuestro país con diferentes organizaciones sociales que están pidiendo levantar la cuarentena, entra justamente en este proceso, en el cual las personas, en muchos casos argumentan, y es un argumento válido, no disponen de recursos, pero tienen habilidades y quieren ganarse la vida. Entonces ven pues, un proceso de sustitución de que no es recomendable para ellos seguir en la cuarentena porque necesitan seguir, en este caso, seguir ganándose la vida. Entonces, prima, a pesar que puede que sea razonable el mantener la cuarentena, emocionalmente no es así. En consecuencia, ven que la regla que existe, la cuarentena, no les favorece y deciden violarla. Entonces, todo esto es importante porque nos comienza a explicar concretamente qué está sucediendo en este proceso decisional. Entonces, veamos en concreto las reglas de prevención del COVID establecidas por el gobierno nacional, basado en las recomendaciones de la OMS, llevan a que los seres humanos estén comenzando a sentirse, muchos de los bolivianos, en contra de las reglas. ¿Por qué? Porque consideran que estas no están optimizando su comportamiento, no les están permitiendo ganar su sustento diario. Por otro lado, están considerando que esto no es lo mejor, que a largo plazo no saben qué hacer. Y además, importante, muchos de ellos están viendo, si vieron los videos que salen en las redes sociales y en la prensa, pues dicen el COVID eso no es cierto, es una mentira u otro tipo de argumentaciones. Entonces, como verán, pues acá entra aspectos a nivel de educación, a nivel de la identidad política que tienen muchos de ellos, que también es un aspecto importante, lo cual lleva a que primero haya falta de recursos, bueno, es una de las primeras características, como por ejemplo, decía un reportaje en Los Tiempos, decía una persona que iba a trabajar y estaba saliendo en la madrugada y su vecino le ve en la mañana y dice, pero ¿por qué vas? Te vas a contagiar, esto no es bueno. Y el otro le responde que se cuiden los que pueden, yo me voy a morir trabajando. Y da una respuesta importante de la ausencia de recursos y lo que está sucediendo. Entonces, obviamente con las habilidades económicas limitadas, la pobreza, que es una característica de la economía boliviana, y además la alta informalidad, somos el país con mayor, la economía informal más grande del planeta. En consecuencia, entra el proceso de sustitución, en el cual ellos ven que las reglas establecidas de prevención del COVID-19 no les favorecen. Entonces, al haber además una retroalimentación lenta, ¿qué significa esto? Que los resultados de la cuarentena, por ejemplo, no se van a ver de forma inmediata de aquí a 2 o 3 semanas, sino se van a ver tal vez en los meses o en los años. Entonces se da un conflicto. Y al haber un conflicto, ellos consideran que la regla no los representa y deciden violarla. Entonces, eso es lo importante de este modelo porque nos explica concretamente qué está sucediendo a nivel de nuestro país en este momento preciso, por ejemplo, con los conflictos de cara a cara, qué es lo que puede pasar más adelante y cómo los tipos de reglas, desde una regla empresarial que puede salir, si no optimiza el comportamiento o por lo menos no es satisfaciente respecto a los recursos y habilidades de las personas van a preferir violarlas. Y si es que en caso que sí lo hagan, las van a cumplir. Esto nos lleva a hipótesis de estudio, en este caso 5 hipótesis, que corresponden a estudiar este fenómeno y que se han planteado basadas en la literatura. La primera hipótesis que se ha encontrado basada en la literatura es que los castigos influencian positivamente la adopción de comportamientos de reducción de contagio del COVID-19. Entonces, los castigos básicamente se los considera como una forma de retribución negativa porque las personas no cooperan con los comportamientos que son socialmente aceptables. Acá entramos a la famosa teoría de condicionamiento operante de Skinner. Entonces, se dice que los castigos, pues básicamente penalizan comportamientos no cooperativos de los miembros del grupo. Entonces, los castigos van a servir concretamente para comenzar a ayudar a adoptar comportamientos de reducción del COVID-19. En este sentido, en la investigación se han planteado 3 tipos de castigos. Uno de los castigos correspondía, por ejemplo, a la cárcel, castigos a nivel de multas, castigos a nivel de presentación social de las personas ante la prensa u otros,
tratando de ver cuáles son los castigos, si es que los tres funcionan, o cuál es el que predice de mejor manera la adopción de comportamientos de reducción de riesgo, que vamos a ver más adelante. En un segundo aspecto, se ha analizado y se ha visto como hipótesis que la confianza en instituciones públicas influencia positivamente la adopción de comportamientos que reducen el contagio del COVID-19. Concretamente, la idea viene de otra investigación que se ha hecho con el profesor Eric González, en la cual, en este caso, el profesor de la Universidad de Kobe, con este profesor hemos trabajado y hemos visto algo interesante en los resultados del año pasado respecto a qué cosas hacen que la gente quiera pagar impuestos en nuestro país. Y dentro de la literatura aparecía algo muy interesante que era la confianza en las instituciones públicas. Y uno de los predictores más fuertes de pago de impuestos en nuestro país resulta ser que era la confianza en instituciones públicas. Basada en esa idea se ha implementado lo mismo en esta investigación y se ha querido ver efectivamente si es que la confianza en instituciones públicas hace que la gente siga las recomendaciones. Y la literatura es muy interesante porque, por ejemplo, la OECD, la Organización Mundial de Países Desarrollados, pues básicamente dice que la confianza en instituciones públicas es muy importante para el éxito de políticas públicas que van a determinar, en este caso, respuestas de comportamiento de personas. Esto indica concretamente que si la gente no confía en sus instituciones públicas que le están pidiendo que haga algo, ellos no lo van a hacer, por más que la idea sea buena. Y esto corresponde a una de las teorías que les comento, les comenté un principio que se llama la difusión de innovaciones. La difusión de innovaciones es un área muy interesante a nivel de difusiones tecnológicas, de productos, de servicios, que nos dice, y hay muchos ejemplos, que muestra que cuando la gente no confía en el origen de la información, por más que la información sea buena y mejore su vida, no la va a implementar. Y esa idea se la utiliza en este caso para este modelo. Concretamente, lo que pasa es que cuando las personas muestran altos niveles de confianza con el gobierno o las instituciones públicas, básicamente es un indicador de que esas están funcionando bien. Y el sentirse como un indicador de que están funcionando bien, se reduce esa necesidad de controlarlas y supervisarlas. Entonces, cualquier recomendación que nos dan, las personas las van a seguir si es que confían en sus instituciones públicas. Sin embargo, como es de conocimiento de muchos de ustedes, pues las instituciones públicas en muchos casos tienen serias acusaciones que se han hecho por temas de corrupción, no transparencia, etcétera, malos manejos. Entonces, históricamente nuestro país ha tenido ese problema, no en vano. Hay un estudio que se hizo hace un par de años por la Organización Latinoamericana de Confianza Institucional, o algo así, no me acuerdo, o LD, algo así, el nombre de la institución, que encontró que Bolivia, que los habitantes bolivianos son los más desconfiados de Sudamérica de las instituciones públicas. Entonces, esto se debe a esa historia de falta de transparencia que la ha caracterizado. Entonces, predecimos en la hipótesis que la confianza en las instituciones públicas básicamente va a influenciar positivamente la adopción de comportamientos que reducen el contagio y se creía que esto podía variar. La tercera hipótesis correspondía a que la personalidad de los individuos influencia la adopción de comportamientos de reducción de contagio del COVID-19. Básicamente hay mucha literatura al respecto que explica que la personalidad de los individuos básicamente influencia sus decisiones, influencia los comportamientos que tienen. Entonces, hay una teoría muy interesante que se llama la teoría general del crimen, que básicamente dice que la realización de actos criminales se debe al bajo nivel de autocontrol de los individuos que corresponde a su personalidad. Entonces, esta idea se la implementó también en la encuesta, se hicieron varias preguntas y en las cuales se ha dicho, realmente vamos a ver si la personalidad de los individuos afecta este tipo de comportamientos de reducción. La cuarta hipótesis correspondía a que las emociones negativas influencian negativamente en la adopción de comportamientos de reducción de contagio. Para esto existe mucha literatura de igual manera que muestra que los estados emocionales de las personas, los estados de humor, si quieren, cómo se sienten en cierto momento, van a afectar sus decisiones. Y esto pueden ver muchos de los estudios de Kahneman, del Premio Nobel de Economía, que ha abierto todo un campo muy grande respecto a el estudio de cómo las diferentes emociones hacen que las personas tomen decisiones equivocadas de forma sistemática. Entonces, para esto, lo que se pone como una hipótesis
es de que debido a las restricciones gubernamentales que se están realizando por el gobierno y basadas en las recomendaciones de la OMS, pues van a causar en muchas personas experiencias afectivas negativas y molestias. Entonces, esto va a crear desánimo y pasividad en el incumplimiento de las mismas. Por ejemplo, el tema de la cuarentena, pues está llevando a que muchos empresarios estén molestos debido a que no pueden realizar sus actividades económicas y les afecta económicamente. En consecuencia, muestran mayor rechazo y esas emociones negativas va a también llevar a que tengan un rechazo hacia las recomendaciones que se les dan. Es solo un ejemplo. La siguiente hipótesis, la quinta hipótesis, básicamente se dice que las actitudes relacionadas con la evasión de contacto físico básicamente van a influenciar positivamente la adopción de comportamientos de reducción de contagios del COVID-19. ¿Qué significa esto? Esto concretamente viene de que en Latinoamérica, nosotros, las personas que vivimos en este continente, nos caracterizamos por tener relaciones físicas. Nos gusta mucho abrazarnos, nos saludamos con un beso, con un abrazo, con un apretón de manos. En otras sociedades, en las asiáticas, por ejemplo, ellos no tienen, no son culturalmente adeptos al contacto físico. Entonces, como es de conocimiento de todos, el COVID-19, una de sus formas de contagio, corresponde justamente al contacto físico. Entonces, las personas van a poderse contagiar y predecimos que se contagian debido a esto. Y como es de conocimiento de todos, pues ahora se han establecido una serie de protocolos en las cuales se debe evitar el contacto físico, estar a 1 metro de distancia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa en específico a nivel de los individuos es que las personas ansiosas muestran una mayor atención a aquellos signos de peligro, expresiones o comentarios o eventos de manera negativa. Esto viene como un corolario de la anterior hipótesis, que debido a las medidas de distanciamiento social, a la cuarentena, mucha gente se va a sentir más ansiosa y se siente más ansiosa, está más voluble, más intratable, como se dice. Entonces, las diferentes noticias que vamos viendo en la prensa, la cantidad de muertos que hay en Guayaquil, los problemas que hay en Lima, lo que está sucediendo en Corea y otros, hacen que la gente sienta más incertidumbre y mayor ansiedad. Entonces, pues estos niveles de ansiedad van a hacer, y los estudios se encuentran que cuando la gente está más ansiosa socialmente, prefiere evitar los toques afectuosos, pues trata de evitarlos, y en consecuencia se podría explicar que debido a la pandemia del COVID-19, pues la gente va a comenzar va a sentirse más ansiosa y va a mostrar una mayor aversión al contacto físico, lo cual podría ayudar a la reducción del contagio mismo del COVID-19. Como última hipótesis, lo que se ha visto es que la cultura básicamente influencia positivamente la adopción de comportamientos de reducción de contagio del COVID-19. Esto es importante porque la literatura nos muestra que a nivel cultural, pues esta influencia las decisiones y comportamientos de los individuos. La misma acción no es vista de la misma forma de una sociedad a otra. Por ejemplo, en el caso boliviano, pues nosotros tenemos ciertas costumbres, como volvemos al anterior ejemplo del contacto físico, nosotros tenemos la costumbre de saludarnos con el beso en la mejilla, saludamos con las damas, pero en el Asia eso es completamente prohibido, no se puede hacer. O la interpretación respecto a ciertas cosas, por ejemplo, en Bolivia, es bueno que una persona siempre tenga tiempo, esté más libre, eso es culturalmente aceptable, pero en otros lugares como el Japón, por ejemplo, que uno esté ocupado, que uno no tenga tiempo, eso también es culturalmente aceptado y no es bien visto que uno esté libre o tenga tiempo libre. Entonces, las culturas, la misma acción interpretan de diferente manera. En ese sentido, la teoría cultural va a enfatizar que la cultura dominante de la sociedad sirve como restricción para regular comportamientos de los individuos y no se establece lo que son reglas escritas y reglas no escritas. Por otro lado, pues las prioridades culturales que va a tener una sociedad determinan la selección de comportamientos que vamos a utilizar y que se encuentran alineados con la cultura de la sociedad. Pero cuando existen comportamientos que no corresponden a lo que hace la sociedad, pues los mismos van a ser rechazados. Esto nuevamente viene también de la mano con lo que es la teoría de la difusión de innovaciones, que hace un estudio muy interesante, en este caso de los 50, en el que se veía qué es lo que hacía que la gente en el norte del Perú adopte el hervido del agua. En ese tiempo existía un gran contagio por cólera y una de las medidas para su evasión, para reducir esta epidemia, era hacer hervir el agua. A pesar que la gente, en este caso el Ministerio de Salud de Perú, intentó
transferir esa tecnología tan sencilla que para muchos de nosotros es un hecho como hervir el agua, la misma no fue adoptada por las personas que participaron en esos pueblos, en este caso en el norte de Perú, por la Amazonía, porque en su cultura se consideraba que solamente los enfermos tomaban agua caliente. La gente sana jamás podía tomar agua caliente o agua hervida. Entonces fue un fracaso. Y eso es interesante porque nos muestra que incluso los aspectos, los aspectos de la reducción, los comportamientos de reducción del COVID-19 pueden ser o no ser aceptados si es que no están acorde a la cultura de nuestro país. Y eso es algo importante porque corresponde a que más de un estudio muestra que cualquier producto, servicio o tecnología debe ser acorde al tipo de cultura al cual se lo va a tratar de introducir. Entonces ustedes pueden ver, esto se hizo, se plantea el modelo, este es un modelo estructural de ecuaciones y básicamente se basa en ese principio que les decía, el modelo específico a nivel general, si quieren revisar la literatura, se llama Health Belief Model, el modelo de creencias de salud, y ese modelo está basado en otro modelo que se llama, en este caso, el modelo de Axen e Isen, que tiene que ver con que las actitudes determinan las creencias y las creencias las intenciones de comportamiento. Entonces, esto es un modelo ya bastante grande, como pueden ver, eran 6 hipótesis y todas van hacia la reducción del COVID-19, reducción del comportamiento y reducción. Entonces, la metodología que se ha utilizado concretamente es que se han encuestado a 1.857 personas en el mes de abril, utilizando una plataforma electrónica de Social Survey, que coincidió justamente con la cuarentena. Sobre esto se calcularon algunos estadísticos descriptivos. Voy a mostrar solamente algunos a continuación. Y luego se implementó lo que es una metodología avanzada que se conoce como ecuaciones estructurales. Las ecuaciones estructurales es un método estadístico avanzado que tiene un desarrollo, que trata de analizar relaciones causales entre variables y está basado en una teoría específica. Entonces, más fuerte respecto a otras técnicas como la regresión lineal, la logística, análisis factorial, porque puede modelar fenómenos complejos a nivel causal. Veamos un poco los resultados una vez que se ha implementado la encuesta. En este caso, nuestra encuesta mayoritariamente fue respondida por mujeres, 57%, hombres un 43%. El nivel académico de las personas, la mayoría de las personas, casi un 78%, eran en este caso personas con licenciatura y personas que tienen menor nivel de bachiller. Si quieren el nivel de educación, ya si estaban educados respondiendo respecto a niveles de licenciatura, pues 66% era gente que tenía nivel de licenciatura y además tenía un nivel de estudios de posgrado. Las edades de respuestas de los encuestados, pues como pueden notar, había un balance interesante entre personas con menores de 22 años, generalmente creo que el valor mínimo de 18 años, gente adulta, y hemos tenido personas que correspondían hasta los estratos más altos de 88 años, y lo cual nos da una perspectiva muy interesante de la estructura de la encuesta y la capacidad de generalización que tiene. Además, se ha calculado si es que la encuesta es representativa a nivel de Bolivia con una fórmula, se ha determinado que la misma es estadísticamente representativa y puede generalizarse a todos los departamentos. En la encuesta ha habido respuesta a todos los departamentos, pero mayoritariamente ha sido respondida por personas del eje troncal. En cuanto a algunas de las preguntas que son importantes, que digamos los resultados más importantes que les voy a presentar a continuación de las estadísticas descriptivas, se ha encontrado que hay actitudes positivas al cumplimiento de normas, como normas de prevención, cuidado individual y de las personas cercanas y el uso de máscaras. Sin embargo, como pueden ver, comparativamente a nivel estadístico es menor. Hay una cierta, si quieren, renuencia de las personas a utilizar máscaras de protección, siendo que más y más estudios a nivel de COVID-19 están mostrando que este virus es airborne, o sea, está en el aire y puede contagiarse, y en más países lo están implementando como un uso obligatorio y no optativo. Por otro lado, se ha hecho unas reducciones dimensionales de las variables, la encuesta eran más de 90 preguntas, y se ha visto de forma interesante que a medida que la edad de las personas sube, pues las actitudes al distanciamiento social también se incrementan. ¿Qué significa esto? Que la gente mientras más joven es, menos adepta es al distanciamiento social. También se ha visto que a medida que la edad y además la educación de las personas
está disminuyendo, pues las intenciones de comunicarse con las autoridades de salud, si es que tienen COVID-19, también disminuye. ¿Qué significa esto? Pueden ver, por ejemplo, que la gente que tiene menor educación, bachiller o menos, no tiene la intención de comunicar de que puede estar contagiada. Lo mismo las personas a partir de los mayores de edad, de los 26 años para arriba, muestran que sí podrían comunicarse, cosa que la gente más joven no. Entonces, esto puede ser problemático porque al conocerse y saberse que el COVID-19, el 80% de los contagios se dan por gente asintomática, entonces al no comunicarse con las autoridades sanitarias pueden expandir aún más la pandemia. En cuanto a la percepción sobre la crisis del COVID-19, pues se ha visto que las personas encuestadas en general dudan de la efectividad de las medidas que se han adoptado respecto a libertades económicas en movimiento. Entonces no están de acuerdo con el cierre de negocios, tampoco debería decretarse toques de queda en el país. O sea, como les comentaba en el modelo anterior, respecto al modelo general, teoría general, pues la gente ve que esto afecta su comportamiento y no es un comportamiento óptimo para ellos. Por tanto, este es un primer posible predictor del rompimiento de las reglas establecidas. Y eso no sale de lo, digamos, de la realidad, solamente falta salir un poco en la mañana y darse cuenta que están moviéndose más autos, están caminando, no están llevando ni siquiera el permiso para poder circular, ya están considerándolo como que todo es normal. Entonces, esto corresponde justamente a ese aspecto. También esto es interesante, que a medida que la edad el nivel educativo de las personas crece, pues las restricciones de contacto físico también va a crecer. ¿Qué significa esto? Pues concretamente, pues la gente a medida que va aumentando en edad y va aumentando en educación, toma más conciencia que el contacto físico le puede contagiar, cosa que no ocurre con los más jóvenes o la gente con menor nivel de educación. Entonces, eso es problemático porque nos muestra una relación creciente. Entonces, y esto no debería ocurrir porque de cualquier edad o cualquier nivel educativo deberían entender que el contacto físico puede llevar a un nivel de contagio del COVID-19. Este otro resultado muy interesante que nos salió y al principio fue bastante sorpresivo para mí personalmente, que se calculó la probabilidad de que las personas creen que pueden contagiarse vía una reducción dimensional respecto a niveles de infección y se encontró que mayoritariamente la gente no cree que se puede contagiar. Y esto es muy problemático para el tema de prevención porque nos muestra que la gente, tal vez la palabra no es adecuada, pero se cree inmortal. Cree que esto es un invento, cree que el COVID-19 no le va a afectar y eso no es correcto. Algunos incluso escuchaba y veía en la prensa ciertos estudios o personas que dicen que, por ejemplo, el tema de la altura, que porque estamos en altura como Cochabamba o La Paz, esto no hay problema respecto a otros lugares. Y eso también es problemático porque no toma en cuenta, por ejemplo, lo que ha pasado en Oruro, que también es un lugar con una altura bastante representativa, pero el problema es que respecto a la cantidad de contagios respecto a la población es altísima. Entonces, levantan el famoso ejemplo del Tíbet, que el Tíbet tiene una gran altura y poco nivel de contagio, como haciendo referencia a una posible, si quieren, resistencia genética. Sin embargo, se olvidan recordar que los accesos al Tíbet, la comunicación que tiene el Tíbet es muy difícil, es un lugar muy alejado y no tiene los niveles de comercio. Y utilizan también diciendo que en el tema de Guayaquil, que la temperatura es alta y por eso el virus se contagia, cosa que no es correcto, porque en Guayaquil es el motor comercial de Ecuador y donde existe un gran intercambio comercial, lo mismo que ha pasado en Santa Cruz. Entonces, por lo menos la evidencia existente hasta ahora muestra de que no es que seamos mejores genéticamente los que estamos en la altura respecto a los del llano, sino que en realidad la hipótesis alternativa que corresponde a los niveles de comercio y la interacción entre gente contagiada, más bien puede predecir esto, y eso es complicado, y porque es solamente un ejemplo de lo que está pasando, porque la gente está considerando que no se puede contagiar, cuando en realidad este virus es altamente contagioso. También se ha visto que las personas están comenzando a experimentar, en este caso, estados emocionales negativos por su encierro, y eso se da con mayor preponderancia en las mujeres que en los hombres. Por otro lado, esto es interesante porque igual que el estudio que les comentaba que se hizo con el doctor González eh, respecto al pago de impuestos, aquí nuevamente apareció lo mismo. La gente en general
sin importar, en este caso, su origen social, pues muestra una bajísima confianza en instituciones públicas. Esto en concreto se ha visto que el nivel de confianza, y esto es bastante interesante, que la gente más joven tiende a confiar más en las instituciones públicas y no así la gente adulta. Esto puede explicarse por un fenómeno de experiencia, porque a medida que uno va ganando los años y experiencia, se da dando cuenta de los problemas que existen en las instituciones públicas. En cambio, cuando eres joven y no has lidiado con eso, pues tiendes a ser un poco más inocente, lo pondremos así. Por otro lado, a nivel de educación, fíjense, es súper interesante que va a un decrecimiento lineal. La gente, mientras menos educada es, tiene más confianza en las instituciones públicas, pero a medida que va creciendo su nivel de educación, la gente confía menos. Luego se procedió a implementar el modelo utilizando ecuaciones estructurales. Se utilizan allí índices específicos de ajuste, que lo que tratan de ver es que si es que los datos se acomodan al modelo estadístico planteado. Básicamente estos resultados son muy buenos, nos muestran que el nivel de error que tenemos en el modelo estadístico planteado con las hipótesis es muy, muy bajo. Entonces, lo que se ha encontrado una vez que se ha hecho una eliminación de variables es que en el caso de castigos, el castigo que determina o predice la adopción de comportamientos de reducción de COVID-19 es la cárcel. No así lo que corresponde al tema de multas o lo que corresponde a la presentación social de los infractores. La confianza en instituciones públicas también determina lo mismo. A nivel de personalidad se han analizado las 5 personalidades, el Big Five que se dice, lo que es extraversión, lo que tiene que ver con, que se dice, bueno, no me acuerdo todas las variables en este instante, pero lo que salió concretamente era la extroversión, que es una variable muy interesante. A nivel de emociones negativas se vio que también determinan la reducción el uso de acción de comportamientos. El tema de evasión de contacto físico también determina, y lo que es la cultura, concretamente una dimensión que se conoce como colectivismo horizontal. Esto es simplemente mostrarles, para el tema de castigos, la cárcel en todos los casos determina positiva y estadísticamente lo que es la adopción de los comportamientos de uso de máscara, comunicación con autoridades, distanciamiento social e higiene. A nivel de instituciones públicas se ha visto que todos, excepto el tema de distanciamiento social, son predecidos por la confianza en instituciones públicas. A nivel de personalidad se ha visto que hay un aspecto negativo de la personalidad que es justamente la extraversión, que ocurre que la personalidad, las personas con personalidad extrovertida tienden a creer que tienen demasiado la razón. Entonces son visiones muy asertivas o que creen que siempre tienen la razón. En consecuencia muestran una negación hacia el uso de adopción de los comportamientos de reducción. En todos los casos es estadísticamente significativo. En cuanto a emociones negativas, hemos visto que concretamente las emociones negativas también predicen negativamente la adopción de comportamientos, excepto para el uso de máscara. En cuanto a contacto físico, se ha visto que cuando las personas muestran una mayor aversión al contacto físico, también tienden a mostrar una adopción de los comportamientos de reducción. Lo interesante de esto y lo que predice es que las empresas públicas y privadas debería comenzarse a mostrar a las personas o educarles respecto a los problemas que trae el contacto físico, más allá de las variables culturales que tenemos los bolivianos, que eso puede ser problemático para el contagio. En cuanto a la cultura, se ha visto que el colectivismo es horizontal, específicamente la relación entre grupos, las personas en Bolivia, ha salido que la gente valora mucho las decisiones grupales y sus grupos más cercanos. Entonces, lo que muestra que cuando la gente se siente parte de un grupo o es parte de un grupo, adopta la reducción de los comportamientos de reducción. Entonces, acá eso explica, por ejemplo, comportamientos como el AINI, en el cual se dan favores en el campo, en la zona del altiplano, en la zona de los valles, a nivel de las cosechas. Entonces nos muestra que esos aspectos están incluso presentes en la gente que ha respondido el cuestionario, y es importante tomarlo en cuenta porque los diferentes mensajes que se van a desarrollar deberían hacer énfasis en el grupo, en el país, en la nación, en todos, que vamos a ir hacia un objetivo común, que es tratar de derrotar el COVID-19. Ya terminando las conclusiones del estudio, pues primero que, como se ha visto, que el incumplimiento de reglas gubernamentales para reducir el comportamiento del COVID, pues se debe a que la gente considera que las reglas que se han establecido por el gobierno o por las instituciones, pues no son óptimas,
y al no ser óptimas afectan sus formas de subsistencia, lo cual hace que para ellos violar las reglas sea aceptable. Esto sugiere que a futuro el gobierno, tanto a nivel nacional, departamental, local o lo que fuese, a nivel institucional, pues tiene que haber una discusión previa con sus representantes, de tal manera que las reglas no se sientan como impuestas, sino que sean discutidas y los representantes de los diferentes niveles sociales consideren que las reglas que se establecen son óptimas y no son para perjudicarlos. Por otro lado, se ha visto que los castigos es la forma de castigo más importante, en este caso el cárcel, para poderles ayudar a cumplir las recomendaciones de la OMS. En ese sentido, pues debería verse o incrementarse los niveles de castigos, porque se nota, por lo menos en los encuestados, que la cárcel hace que la gente cumpla las recomendaciones respecto a la adopción de comportamientos de reducción de contagio. También se ha visto que las pérdidas económicas, en este caso multas, o la exposición social, no es algo que afecte o les ayude a la gente a adoptar los comportamientos. También se ha encontrado que la confianza en instituciones públicas predice la adopción de estos comportamientos de reducción del COVID-19. Concretamente, esto indica que las instituciones públicas y privadas deberían trabajar constantemente en la eliminación de la corrupción. ¿Por qué? Porque si es que los dirigentes o los líderes de una organización o de un país quieren implementar nuevas reglas, pues la gente, si no confía, no los va a seguir. Y eso es importante. Entonces, esto viene incluso de recomendaciones internacionales de la ONU y otras instituciones que hablan de transparencia. Debe existir transparencia dentro de las instituciones públicas y privadas para poder ayudar a que la gente utilice las recomendaciones que se les da. También se ha visto que en el tema de personalidad, concretamente la extraversión, pues predice negativa y significativamente la adopción de comportamientos de reducción de riesgo de contagio. Concretamente, como les dije, el lado negativo de la extraversión es que la gente cree que tiene la razón. Y esto puede ser válido, concretamente respecto a las opiniones de las personas, pero se debería educar. Las opiniones de las personas deben estar basadas en hechos y no solamente porque lo quieren así. Entonces, si es simplemente porque lo quieren así, entra en el campo de los caprichos y eso va a ser problemático. Entonces, a nivel educativo, se debería enseñar y debería capacitar mejor a nuestra gente para comenzar a atenuar esos efectos de la fuerte extraversión, que es una característica de la personalidad de los bolivianos. También se ha visto que los estados afectivos negativos, como la soledad u otros, van a comenzar a afectar a las decisiones de adoptar comportamientos. El tema de la cuarentena, por ejemplo, está creando que mucha gente se sienta solitaria, se sienta sin conexión, siente que no puede salir. Entonces, esto tiene que pensarse muy bien cuándo se va a levantar la cuarentena, bajo qué condiciones, porque también va a tener efectos negativos en los estados afectivos de las personas y van a sentir una mayor propensión a querer romper las reglas establecidas, lo cual puede incrementar el contagio. En ese sentido, también hay que tratar de las instituciones gubernamentales y privadas deberían dar más información sobre las pandemias como el COVID-19 para tratar de apelar a la ansiedad de los individuos que les lleve a evitar el contacto físico para favorecer estos comportamientos de reducción. Técnicamente, tal vez moralmente no puede sonar muy bueno, pero la idea es que si no los asustas, la gente no lo va a comenzar a creer y eso es problemático, porque el hecho que no lo crea o se crea intocable, como han visto en la probabilidad de contagio, pues lleva a que la gente se siga contagiando. También se ha visto que el colectivismo horizontal, en este caso concretamente la relación entre grupos, pues hace que la gente confíe en las reglas y las comience a utilizar. Entonces los mensajes que da el gobierno, da las instituciones públicas y otros deberían ser mensajes de unión y no mensajes de separación, sea a nivel sectario, político, lo que fuese, sino que es importante que toda la gente entienda que esto tiene un propósito común, que es bajar el contagio y salvar vidas, que es lo más importante. Entonces, este comportamiento con reducción de COVID-19 pues podría incrementar y haciéndose énfasis en estas relaciones interpersonales. Entonces, todos los mensajes deberían ir a un mensaje nacional, un mensaje patriótico, un mensaje de sociedad y no un mensaje individualista. Eso sería todo. Les agradezco por su atención y estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que puedan tener. Mi correo es herbas@ucb.edu.o. Adelante. Gracias, doctor Boris Hervas, por tan importante
conferencia nos ha brindado datos muy interesantes, resultados de una investigación que ha tenido hace no mucho realizada y en el contexto que estamos viviendo. Vamos a pasar a la segunda parte de esta conferencia y es para que nos pueda responder algunas consultas que se han estado haciendo en nuestros 3 canales de transmisión y algunas también que nos han estado llegando de forma interna. Una de las primeras preguntas nos dice, ¿cómo debería procederse en el ámbito educativo en relación a los últimos acontecimientos? Ya. Bueno, el ámbito educativo, primero hay que entender que los estudios que se han hecho muestran que las escuelas, los colegios, las universidades, son lugares donde la gente se reúne y donde puede existir mayor nivel de contagio. Entonces, hay un estudio, por ejemplo, que se hizo en Corea del Sur, más o menos alrededor de abril, en el cual analizaban matemáticamente cómo iban a darse los contagios y cuándo era lo adecuado para volver a las actividades. Entonces, ellos hicieron el estudio y lo que encontraron fue bastante peculiar. Predecían que iban a haber nuevos picos de contagio si es que se retornaba sin tener primero los cuidados de bioseguridad y número dos, sin comenzar a implementar una combinación de educación virtual y educación presencial. Entonces hablaba de esto y justamente corresponde a lo que ha estado pasando esta semana y la semana pasada en Corea, que han comenzado nuevamente a aparecer los contagios. Entonces se está hablando más y más a nivel internacional de una combinación de ambos. Y por eso decía al principio de mi charla, las cosas no van a volver a ser lo mismo que antes. Hay que comenzar a tratar de ir evolucionando institucionalmente hacia la educación virtual, tratando de utilizar ambas herramientas. Obviamente cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades, no vamos a decir cuál es mejor, pero hay que entender que cuando se juntan personas, son focos de contagio, peor aún cuando hablamos de jóvenes, como han visto los resultados, es muy interesante, mientras menos edad tiene la persona y menor nivel de educación se cree más Superman. Y eso es problemático porque en realidad esto no hace, si quieren, diferencia de género, diferencia de edad, diferencia ¿qué se dice?, de ingreso social, educación. Esto contagia a todos y puede tener muchos problemas. Entonces, hay que considerar estos aspectos. Tal vez lo que sale de las investigaciones es una combinación de ambos, de comenzar a evolucionar hacia la educación virtual combinado con la presencial, pero tomando en cuenta todas las previsiones específicas a nivel de bioseguridad. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos dice, dentro del modelo de estudio, ¿el proselitismo político estaría tomado en cuenta dentro de las actitudes y de la intención del comportamiento? Sí, está tomado en cuenta. Justamente el tema político no ha sido medido directamente, no se ha hecho la medición, voy a ir al modelo. Lo que ocurre en específico, que el tema político va a estar incluido primero por una variable cultural. Aquí existe algo que se conoce como identidad política. La identity politics es una variable que está surgiendo más y más en los estudios y que está mostrando que la gente está comenzando a tomar su identidad grupal o el grupo al que pertenece a nivel social como parte de su identidad misma. Entonces, en este caso concreto, la identity politics no se lo mide de forma directa, pero se lo mide en las variables de colectivismo, en el cual las personas se les ha preguntado, por ejemplo, si para ellos es más importante las decisiones de grupo que las decisiones individuales. Y ellos dicen que sí. Entonces, eso es un proxy, es una medición, si quieren, fantasma, que permite predecir esto. Entonces, lo que está pasando en nuestro país, concretamente, tal vez la pregunta va por ese lado, es de que mucha gente, debido a su identidad grupal, social, sindical, regional o lo que fuese, se está separando de todos. Entonces, los grupos están velando por sus intereses individualmente, por grupo, en lugar de nivel social. Y eso es problemático. Por eso iba la recomendación que tiene que trabajarse en mensajes que agrupen a los grupos y no los separen, que eso es lo que está pasando. Por eso la política entra en el tema cultural, pero es correcto, a futuro se piensa medir específicamente variables de identidad política, identity politics, pero aquí se lo puede tomar en cuenta como un proxy, como una medida fantasma, que es la medida cultural. Gracias. Creo que también ya has respondido en esta
consulta que hacen, pero nos dicen en relación a la confianza en las instituciones públicas, ¿existe alguna alternativa, alguna institución a la que la gente tenga mayor confianza y por ende tome más en serio sus mensajes? Bueno, en las instituciones que se han medido eran netamente instituciones públicas en este estudio, por ejemplo, el gobierno, el parlamento, la policía, el sistema de salud y otros. Esto tenía que ver netamente con instituciones que son diríamos, del nivel gubernamental de nuestro país. Pero hay instituciones como, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Boliviana, que no es parte del gobierno porque somos un Estado laico, pero en este caso podría ser interesante medir y probablemente como al presentar una gran confianza ante la sociedad, ellos podrían ayudar también a comenzar a cambiar esos comportamientos de las personas hacia los comportamientos de cuidado. Entonces, por lo menos en este estudio nos hemos orientado netamente hacia el tema de instituciones gubernamentales que manejan a los bolivianos. No hemos entrado a ese tipo de instituciones, pero podría darse, como por ejemplo el caso de la Conferencia Episcopal Boliviana. Perfecto, agradecemos a los que nos están haciendo llegar sus consultas. Hay algunas consultas que ya se han respondido al inicio e incluso dentro de la misma charla. Aquí hay otra que dice, para hacer un modelo dinámico de escenarios de dispersión del COVID-19 en Bolivia, ¿qué resultados de la encuesta son prioritarios de considerar? Para hacer un modelo dinámico. Bueno, Sí, para hacer un modelo dinámico, en realidad eso corresponde a lo que son variables en el tiempo. Entonces, debería, para hacerse el modelo más dinámico, hacerse mediciones en el tiempo e ir viendo cómo están cambiando las variables de este modelo para diferentes escenarios. Por ejemplo, esto se ha medido en abril, hacer una medición en mayo, una medición en agosto e ir viendo cómo están evolucionando las variables. Hay que entender que este es un modelo, en este caso, estático. No se ha considerado la variable, en este caso, dinámica del tiempo. Entonces, para las mediciones dinámicas, concretamente los modelos de ecuaciones estructurales tienen una forma en la cual se introduce una variable de tiempo adicional, pero tienen que hacerse más mediciones. Y ahorita, por lo menos, como bajo este modelo, no se ha podido hacer eso, no se ha tomado en cuenta esa edición, porque lo que quería verse era una fotografía al momento del inicio de la cuarentena, qué es lo que estaba pasando. Y además está permitiendo explicar los comportamientos que estamos viendo actualmente en las noticias, ¿no? Pero no es que no se pueda, debería introducirse un time lag adicional y hacer más múltiples mediciones para poder entrar a lo que son estas mediciones mediciones de cambios en el tiempo. Que no es que no se puede, sí se puede, pero no se ha considerado en este estudio. Perfecto, gracias. Y ya para la parte final, un par de consultas más. El ministro de Salud proyectaba que hasta fin de mes llegaríamos aproximadamente a 10,000 casos. ¿Crees que es coherente con los resultados de tu estudio? Bueno, en mi estudio no se ha hecho un modelo de predicción. Eso es lo que hay que especificar. Estamos hablando de un modelo de comportamiento. El tema concreto de los cálculos específicamente que vienen, hay otros estudios y tal vez aquí es donde voy a entrar en un campo que ya no me corresponde. Pero lo que pasa es lo siguiente. Hay un estudio que ha salido hace más o menos alrededor de un mes que estiman que, han analizado los 20 países con niveles de contagio más altos del mundo y han visto matemáticamente cómo correspondía a los niveles de contagio respecto a los registros oficiales. Lo que han encontrado es que en promedio, los países solamente presentan o han identificado apenas el 6% de los contagios. Es decir, un 94% no está identificado. Y ese es uno de los problemas que tienen estos modelos predictivos, a lo que me están preguntando. Los modelos predictivos matemáticamente tienen un problema que se llama inestabilidad de las distribuciones. Es decir, para hacer un modelo predictivo, las distribuciones de datos deben ser precisas y pertenecen a una distribución de probabilidad estable. Pero los modelos de predicción son altamente sensibles y entran en el campo de las ecuaciones caóticas. Entonces, un pequeño cambio en una de las variables, en uno de los valores, cambia completamente el resultado.
y es por eso de que yo por lo menos no puedo decir si es que los 10.000 casos es correcto o incorrecto. Eso puede subir de golpe, por ejemplo, podría darse el caso, esperemos que no, que estos problemas de cara a cara incrementen aún más el contagio y no sean 10.000, sino de 20.000 o 30.000. O puede ocurrir el caso contrario. El caso contrario es que de pronto la gente realmente toma conciencia o está realizando los cuidados adecuados y no van a ser 10.000, sino apenas van a ser 2.000, perdón, unos 4.000. Entonces, ese es el problema porque se conoce específicamente como la trompeta del juicio final. A nivel que a medida que se va creciendo, los errores se van expandiendo exponencialmente y los niveles de confianza van creciendo demasiado. Entonces, no se puede entender, no se puede calcular con precisión dónde está. Entonces, yo por lo menos, bajo esos principios, en mi estudio no he considerado este aspecto y tampoco me animo a hacer una apreciación, es decir, ¿es correcto 10.000 o no es correcto? Lo único que yo digo es hay que cuidarnos y esperemos que este estudio pueda ayudar a que la gente tome conciencia y más bien se ayude a que efectivamente no lleguemos a 10.000, sino mucho menos. Gracias por la respuesta. Y la última, nos dicen dónde pueden encontrar el estudio. ¿Se lo puede descargar de algún link, tal vez, para hacer una revisión o para tener mayores referencias? Sí, el estudio está en una página que se llama ResearchGate. De todas maneras, te lo voy a pasar en un instante para que lo puedas poner o colgar en esta charla y también en la página de la Universidad Católica, que también estaba en la Universidad Católica el link, pero el link está disponible. Pueden irse a la página que se llama researchgate.net, creo que es, y pongan Boris Servas y va a aparecer ahí la serie de estudios, pero de todas maneras lo voy a compartir. Se lo voy a compartir acá a la persona encargada, a Carlos, para que lo pueda poner y esté disponible para que lo puedan bajar directamente el estudio. Doctor, mil gracias nuevamente por su participación. Nos ha ayudado mucho esta charla y este tipo de estudios. Creo que es muy importante para toda nuestra sociedad en su conjunto. Las palabras finales y de despedida, por favor. Bueno, agradecer por el espacio para poder haber presentado el estudio. Creo que lo más importante que hay que tomar en cuenta es de que, como decía al principio, el COVID ha venido para quedarse. Entonces es importante que todos, cada una de las personas, comencemos a cambiar nuestro comportamiento y tomemos conciencia de esto. Y no lo tomemos como algo que nos está perjudicando, porque si lo tomamos en una visión negativa, que esto nos perjudica, temas de cuarentena, temas de prevención, etcétera, los efectos pueden ser muy negativos y creo que solamente hay que prender la televisión para darse cuenta que aún lo que no sabemos del COVID es muchísimo, todos los días aparecen nuevas investigaciones, nuevas cosas, entonces en este caso es mejor pecar de exagerado que pecar de indolente. Y lo más importante es cuidarse y cuidar a nuestras familias y todo con el propósito de que tengamos días mejores. Básicamente eso. Gracias. Hasta una siguiente oportunidad, doctor Boris Servas. Estuvimos con el doctor Boris Servas con esta importante charla. Invitar a toda nuestra audiencia para el lunes a las 5 de la tarde que puedan seguirnos con el tema de bioseguridad para universidades. Gracias y buenas tardes.